Amigas, amigos de la tribu astrológica, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo. Hoy os quiero hablar de la astrología de la primera mitad de este mes de marzo que se nos viene. Os quiero hablar también de la luna nueva del 2 de marzo en Piscis y os quiero hablar de muchas otras cosas que suceden en torno a esta luna nueva y en estos últimos días de febrero y primeros 15 días de marzo. Bueno, lo primero que, como diría yo, que salta a la vista es que nos estamos acercando al verdadero comienzo del año, el comienzo del año astrológico, con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el hemisferio sur. Es el auténtico comienzo del año, cuando el Sol ingresa en Aries. Y nos acercamos a este comienzo de año, hablaremos mucho más en el próximo vídeo, el que cubra la segunda mitad del mes de marzo, pero nos acercamos ya con un tema del que os hemos hablado ya muchas veces anteriormente, que es la concentración de planetas en los tres últimos signos, los signos más sociales, más colectivos, Capricornio, Capricornio, Acuario y Piscis. Si os dais cuenta, hay una enorme concentración de planetas, lo veis ahí, desde el grado 27 de Capricornio hasta el 22 de Piscis, no llega a 60 grados. En 60 grados tenemos concentrados, salvo Quirón y salvo Urano, prácticamente todos los planetas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo creo que es obvio, lo estamos viviendo, son momentos cruciales a nivel mundial, a nivel colectivo. Lo colectivo está tomando una fuerza enorme. De algún modo nos va a activar a todos nosotros. Van a ser unos meses, van a ser unos tiempos de emergencia de una conciencia colectiva. Que se está formando, que lleva muchos años formándose, pero que durante estos meses, con toda esta enorme acumulación de planetas en los signos colectivos, digamos que va a ir emergiendo una nueva conciencia colectiva. Los antiguos colectivos, el clan, la nación, el grupo étnico, el grupo religioso, ya no sirven para contener esta nueva energía, de manera que van a ir surgiendo nuevas identidades colectivas y sobre todo a nivel individual de cada uno de nosotros. De algún modo vamos a irnos dando cuenta de que tenemos que participar en este flujo, en este fluido de energía colectiva. Hay una toma de conciencia que pasa por cada uno de nosotros. Bien, vemos también algo muy, muy interesante, y es que hay durante estos días que anteceden y que suceden a la luna nueva, al novilunio en Piscis, hay tres conjunciones, mejor dicho, dos stelliums y una conjunción poderosísimas. Primero, vemos ahí a Venus, Marte, Plutón en torno al grado 27 de Capricornio, que van a estar, Venus y Marte llevan ya casi un mes en conjunción y van a estar conjuntos hasta finales del mes de marzo, casi que principios de abril. Han estado conjuntos durante muchos grados, mucho tiempo en Capricornio, formaron primero aspecto trígono con Urano y ahora estos primeros días de marzo van a estar en conjunción exacta, partil, durante 2-3 semanas con Plutón, antes de salir, creo que el 4 de marzo, en torno al 4 de marzo, 4, 5, 6, no recuerdo bien, en torno a los primeros días de marzo, que salen juntos a Acuario. Vamos a hablar de esto también más en detalle. Y luego ahí tenemos la conjunción Saturno-Mercurio, también prácticamente perfecta, y finalmente un enorme stellium con el Sol, la Luna, Júpiter y Neptuno en Piscis. Vemos que hay estas tres concentraciones de actores y de energía, que es los que van a caracterizar esta luna nueva. Entonces vamos a ir un poco desgranando poco a poco lo que va a suceder. Además, daos cuenta de una cosa, la luna va a ir recorriendo
en los días previos a la luna nueva y en los días posteriores también, va a ir recorriendo todo ese segmento que va desde finales de Capricornio hasta finales de Piscis y va a ir activando todo ese segmento. Entonces, por ejemplo, el 27 y 28 de febrero va a activar el stellium de Capricornio. El 28 de febrero y el 1 de marzo va a activar la conjunción Saturno-Mercurio en Acuario. Y poco después, en torno al 4 y el 2 y 3 de marzo, va a ir activando todo el área de Piscis, ¿no? Además, el 4 de marzo el Sol entra en conjunción con Júpiter y poco después con Neptuno. Es decir, de algún modo van a ser días increíblemente expansivos. Os hablaré de esto cuando hablemos de la luna nueva, pero os adelanto esto, va a ser días para la expansión, para la exploración y para ir mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es realmente el explorar el mundo de nuestros sueños, sobre todo de los sueños colectivos, porque es en Piscis, ¿no? Y algo también muy importante es que el 4 de marzo entran Venus y Marte en esta larguísima conjunción y yo diría larguísima y fructífera conjunción que están manteniendo, entran juntos de la mano en Acuario. Y esto me recuerda mucho a la entrada de Saturno y Júpiter, también que entran juntos en el grado 0 de Acuario, que creo que fue el día de Navidad del año 2020, por ahí, el 23-24, ¿de acuerdo? Es decir, y va a haber a partir de este 4 de marzo, va a haber una enorme acumulación también de planetas en Acuario, Saturno, Mercurio, Venus y Marte, prácticamente todos los planetas personales y Saturno en Acuario, que van a exaltar esta energía acuariana en la que ya vivimos, porque daos cuenta que la conjunción Júpiter-Saturno de diciembre del 2020 ya nos hace entrar de algún modo oficialmente en este periodo de 200 años en la que los cronocrátoros van a hacer conjunciones en los signos de aire, empezando con Acuario, y que de algún modo va inaugurando poco a poco, cada vez con más fuerza, la era de Acuario, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ir exaltando los valores acuarianos, el interés común, el interés público, los empeños colectivos, la importancia del grupo, de la gente, los derechos humanos, una reorganización social que no esté basada en élites, en noblezas, en clases dominantes, en figuras dominantes, sino en la colaboración, en la horizontalidad, en el trabajo en red, valores como la transparencia, la integridad, todo este tipo de cosas. Vemos que, y de algún modo luego lo veremos más adelante con las cosas que están sucediendo en el mundo, cómo realmente esta nueva agenda acuariana empieza a abrirse y cómo veremos con la entrada de Marte y Venus cómo de algún modo se activa muchísimo también, ¿no? Y luego por fin ya tenemos todos los planetas directos. Mercurio ya sale de la zona de sombra el 24 de febrero. Y hasta finales de abril, que Plutón entra retrógrado en el grado 28 de Capricornio, todos los planetas están directos, con lo cual, pues lo sabemos bien, es un momento ya de expirar, de pasar a la acción, de algún modo de transformar esta energía que hemos interiorizado de los planetas que han estado retrógrados en acciones. El planeta sale hacia afuera y se manifiesta activamente, ¿no? Bien, Mercurio, vamos a empezar describiendo el ambiente en el que sucede esta luna nueva en Piscis. Antes de entrar en la descripción de esta luna nueva, vamos a hablar un poco de en qué ambiente está sucediendo esta luna nueva. Y vemos aquí, lo veis, Saturno y Mercurio conjuntos en Acuario. Esta conjunción, como
cualquier aspecto se puede declinar, se puede escribir, la podemos vivir de muchas maneras diferentes. Si empezamos con el lado, yo diría, con la vibración más alta de esta conjunción, lo que nos está llamando esta conjunción es a ser, por supuesto, libres. Mercurio en Acuario es la expresión libre, sin límites, sin cortapisas, sin tabúes. Yo diría la investigación, la curiosidad que se abre en todas las direcciones, que no tiene tabúes, que no tiene zonas oscuras, que no se va a detener frente a nada. Pero al estar conjunta con Saturno, de alguna manera Saturno dice, no, está muy bien, pero necesitas estructurarte, necesitas de algún modo ponerte límites. Está muy bien que tengamos libertad de expresión, libertad de investigación, pero tienes que pensar en las consecuencias de tus palabras, las consecuencias de lo que escribas, las consecuencias de lo que expreses y sobre todo su perdurabilidad, es decir, no hables a la ligera, no te expreses a la ligera, no escribas sin pensar qué consecuencias tiene lo que estás escribiendo o lo que estás comunicando, ¿no? Y sobre todo, haz que lo que comunicas sea de algún modo duradero, sostenible, que sea un valor estable a largo plazo. Esto es Mercurio-Saturno. Os doy un ejemplo vale más que 1000 palabras. Albert Einstein, el gran físico del siglo XX, tenía una conjunción Mercurio-Saturno. Mercurio-Saturno. Y si os dais cuenta, hoy en día, todavía 100 años después de que él hubiera empezado a publicar sus primeras teorías, todavía los físicos del mundo se maravillan porque siguen haciendo pruebas, experimentos, y muchos aspectos de sus teorías que no habían sido sometidos al filtro de la experimentación, que eran puramente teóricos, pues revelan que Einstein estaba en lo cierto. Es decir, 100 años después es casi una constante. Cada poco leemos en la prensa, Einstein tenía razón. Se acaba de probar que en aquella aseveración que hizo, aquella teoría que formuló, pues ahora que la podemos probar, es cierto. ¿Os dais cuenta? Esto es Saturno-Mercurio, es alguien que hace las cosas pensando en el largo plazo, que las hace muy meditadas, que las hace para que duren, ¿no? Yo diría que esta es la vibración noble de Saturno-Mercurio, ¿no? También al estar en Acuario, también nos va a llevar a formular imágenes mentales muy complejas, muy futuristas, digamos, es un poco la capacidad, Mercurio en Acuario es la capacidad de la mente de prever el futuro. Las personas con Mercurio en Acuario tienen una enorme capacidad de ver qué va a suceder, tienen una especie de presciencia, de algún modo, ¿no? De una capacidad de adelantarse al futuro con su mente. Su mente va creando modelos mentales que se adelantan al presente, ¿no? Entonces, es también la capacidad de estudiar seriamente qué nos trae el futuro, de preverlo y también de tomar medidas desde ahora. Es una configuración muy buena para hacer algo que no hacemos nunca, que es prevenir en vez de curar. Es todo lo que es preventivo, porque Mercurio en Acuario nos da una enorme visión preventiva, una enorme presciencia, y con Mercurio-Saturno de algún modo nos permite prevenir, crear estructuras que prevengan males mayores, ¿no? Por ejemplo, pues, pandemias, en fin, miles de cosas, el cambio climático, todo esto, ¿no? El lado oscuro de esta conjunción es, por supuesto, la censura. La limitación de comunicaciones, desgraciadamente es algo que vivimos día a día en muchos países, pues lo sabemos bien, practican la censura, practican la opresión, digamos, de lo más esencial al ser humano, que es la capacidad de comunicar, el habla, el pensamiento, ¿no? Entonces, ahí puede haber también movimientos muy fuertes de censura, de opresión, de falta de libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lógicamente, Saturno-Mercurio en Acuario va a dar una cierta dificultad
para expresar el pensamiento colectivo. Pero dificultad no significa imposibilidad. Saturno le va a decir eso, que dure para siempre, que lo que digas siga siendo válido dentro de 20 o 30 años, ¿no? Bien. Y por supuesto está en cuadratura con Urano esta conjunción, es decir, que va a seguir activando muchísimo esta tensión entre lo nuevo y lo viejo. Luego hablaremos de la cuadratura Saturno-Urano en la última parte, en la parte que hablemos ya de los aspectos mundiales, ¿no? de estos 15 días. Bueno, seguimos. El segundo bloque de aspectos importantes que va a rodear esta lunación es la triple conjunción exacta en torno al día de la lunación, Marte, Venus, Plutón. Marte y Venus ya han estado conjuntos, sobre todo Venus ya ha estado conjunto con Plutón, Marte no lo ha estado, va a estarlo ahora. Ya llevan tiempo en Capricornio, Venus bastante tiempo, como unos 3 meses. Y es un fenómeno muy, yo diría, infrecuente, una conjunción Marte-Venus que dure más de 2 meses y que dure siendo prácticamente perfecta la conjunción, que haya menos de 2-3 grados de diferencia entre ellos y que forme tantos aspectos con los transpersonales como esta. Y va a formar el aspecto, diría, central, más importante de todo este tránsito en torno al 2-3 de febrero, que es la conjunción perfecta entre ellos y con Plutón. Bueno, mirad en vuestras cartas natales en qué casa caen, porque es en ese área donde de algún modo se va a activar. ¿Qué se va a activar? Bien, básicamente daos cuenta que aquí intervienen 3 principios, 3 actores. Marte, que es el yo actúo, yo ocupo el mundo, yo conquisto, yo penetro, yo deseo. El deseo es el motor de lo marciano, deseo penetrar, deseo conquistar, deseo entrar en acción. Venus, que es el lado, digamos, yin de esa pareja yin-yang, ¿no? Venus es atraigo hacia mí lo que necesito. O las personas que necesito a través de vínculos, de relaciones. Y Plutón, que lleva muchísimos años en Capricornio, y que además os dije, atención a estos 2 últimos años de Plutón en Capricornio, y lo estamos viendo ya, porque es cuando realmente se va a manifestar con muchísima potencia este Plutón en Capricornio, ¿no? Básicamente va a ser un momento a nivel relacional, por ejemplo, porque toca a Venus, en el que haya una refundación radical, un reencuentro con la necesidad de relacionarse de forma, yo diría, antifrívola, antisuperficial, de relacionarse con amores, a través de amores transformadores, de amores, bueno, un poco, como dice la expresión, del amor que mata, también, el amor que te transforma profundamente. Es decir, que no es un amor epidérmico, superficial. Y también, lógicamente, de revisitar nuestras relaciones actuales y de quitarles el velo, porque eso es lo que hace Plutón, quitar el velo, desnudar. Plutón desnuda. Entonces, claro, muchas relaciones que tengan los pies de barro, que estén basadas en, yo diría, en factores puramente superficiales que no tienen que ver con lo que íntimamente, profundamente necesitamos, van a sucumbir a este fuego líquido de Plutón, ¿no? Se va a manifestar esta necesidad de amar y de desear intensamente. También con Marte va a entrar en acción la necesidad de amar y desear, que el amor y el deseo vayan de algún modo profundamente unidos. Pero claro, Marte, Plutón también son los deseos
obsesivos, compulsivos, porque de algún modo cuando Marte contacta a Plutón surge una reacción, yo diría casi que volcánica, violentísima, porque Marte puede sentir este contacto con lo plutoniano como su aniquilación, su némesis, su hora de la verdad. Y que Marte es muy instintivo y puede revelarse con manifestaciones de extrema violencia. Es decir, esta triple conjunción es extremadamente volátil, puede ser extremadamente violenta, pero también puede ser increíblemente transformadora, nos puede hacer contactar con nuestro deseo más íntimo, más transformador, nos puede poner en contacto con relaciones que nos cambien profundamente, pero también, digamos, con los amores que matan. Y esto lo vamos a entender muy bien cuando hablemos del lado de astrología mundial, porque a nivel de astrología mundial se está viendo claramente esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os he dicho, ¿no? La hora de la verdad a nivel relacional, momento de limpieza y de refundación radical, sobre todo lo que os he dicho, mirad en qué casa cae en vuestra carta natal, porque en esa casa, en ese área de experiencia es donde se va a manifestar todo esto, ¿no? Y sobre todo, claro, está Venus, que ha estado retrógrada mucho tiempo, ha estado un poco, como todos los planetas retrógrados, un poco callándose, tragándose las cosas, metiéndoselas hacia adentro y procesándolas. Y ahora que está ya directo y va deprisa hacia adelante, es el momento en que va a decir, esto que me había callado, ahora te lo voy a decir, y lo otro, y aquello que me dijiste, que me dijiste, todo va a ser el momento de abrir la caja de Pandora relacional y de los deseos, aquello que yo deseé hacer y no me dejaste hacer o no pude hacer y tal, ¿no? O sea, sí, puede ser una auténtica caja de Pandora, y lo estamos viendo ya a nivel mundial también, ¿no? Bueno, ¿a quién afectará? Bueno, nos afecta a todos, por supuesto, porque todos tenemos algo al final de Capricornio, pero claro, nos va a afectar a todos los que tengamos, por ejemplo, planetas en los últimos grados de los signos cardinales, Capricornio, Aries, Cáncer, Libra, o en los primeros grados también de los signos fijos, porque va a entrar luego Marte, Venus juntitos de la mano en Acuario. También va a afectar a los que tengáis planetas en los últimos grados de los signos de Tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, por trígono o conjunción, lógicamente. Y también os va a afectar a los que tengáis ya en vuestra carta natal aspectos Marte-Venus, Marte-Plutón, Venus-Marte, Venus-Plutón, o que tengáis ya a los 3 planetas en aspecto. Yo diría que importa poco el aspecto, si tenéis 2 conjuntos, el tercero en cuadratura o en oposición, pero si os tenéis ya vinculados, o bien en parejas, o bien los 3, en vuestra carta natal, lógicamente, este tránsito, que va a durar mucho, va a durar 2-3 semanas, os va a afectar, aunque no forme aspecto, os va a afectar. Entonces, bien, claro, es un periodo de una enorme tensión, entre otras cosas, de tensión relacional, tensión erótica, de momentos de profundización, a veces casi dolorosa, en afectos, deseos, relaciones, fijaciones sexuales y eróticas. También un momento de buscar, como os he dicho antes, el conjugar el deseo con el amor. No contentarse con amar a alguien, pero no desearlo, o con desear a alguien, pero no amarlo. Es un momento en que vamos a tratar de encontrar las dos cosas al mismo tiempo, el deseo y el amor, y además impregnadas de lo plutoniano, es decir, desnudas, con todos sus velos quitados. Un momento muy bueno para conocer en profundidad a nuestro Marte y a nuestro Venus, porque es lo que hace Plutón, desnuda a nuestro Marte y a nuestro Venus, nos va a enseñar cómo es realmente nuestro Marte y nuestro Venus. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también por supuesto, si esto sucede en casas relacionales, en la casa quinta, pero sobre todo en la casa séptima, en la casa octava, si sucede en casas relacionales de vuestra carta natal, esta conjunción, si tenéis estas casas al final de Capricornio, pues lógicamente ahí ya va a ser claramente relacional.
va a ser ya muy claramente, ¿no? Va a haber este elemento un poco de búsqueda obsesivo-compulsiva de Plutón, un poco como si en ello nos fuera la vida, en este buscar la esencia profunda de nuestro Venus, de nuestro Marte, del sexo, de las relaciones, y todo esto pues va a tener este carácter casi que obsesivo-compulsivo, es como si te va la vida en ello, ¿no? Luego también es muy interesante porque daos cuenta que también, claro, Marte-Venus, el complejo Marte-Venus es el cortejo, el cortejo. Y es interesante porque la palabra cortejo viene de la palabra corte. Y la corte, sabéis lo que es toda esta gente, todos estos parásitos que viven en palacio, que siguen a los reyes, a los presidentes y tal, eso es la corte, ¿no? A los nobles y toda esta gente, ¿no? Entonces, de algún modo, estamos viendo como en el mundo, en el gran mundo, está habiendo ya enormes terremotos relacionales, puñaladas traperas, traiciones, descubrimientos, se desvelan viejos secretos, viejas corruptelas y todo esto, a nivel eso de la corte, ¿no? Es muy de intriga palaciega, Marte, Venus, Plutón. Y os doy de nuevo un ejemplo, para que veáis que de nuevo del mundo del cine. Es el actor Kevin Spacey, os acordaréis de él, de House of Cards, Usual Suspects y todo esto, ¿no? Un fantástico actor. Él tiene una conjunción Marte, Venus, Plutón en los primeros grados de Virgo. Y él mismo en su vida personal ha vivido episodios claramente de Marte, Venus, Plutón, ¿no? De episodios un tanto oscuros a nivel de la sexualidad, el poder, el dominio, el abuso, todo esto, ¿no? Pero si veis su papel en estas películas ya icónicas, ¿no? En Usual Suspects o en House of Cards, veis que realmente ahí él está actuando, Marte, Venus, Plutón, las intrigas palaciegas, la manipulación, los asesinatos y los crímenes en estos entornos de la corte, ¿no? De los círculos del gobierno, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente aquí va a haber la utilización de vínculos personales, de ambiciones personales, de historias sexuales, etcétera, ambiciones personales para la consecución de oscuros propósitos, ahí, Plutón. Y todo esto yo creo que está estallando ya, lo estamos viendo, pero va a estallar con mucha fuerza en torno al 27-28 de febrero, a partir de ahí, porque ahí ya la luna va a pasar, en torno al 27-28 de febrero, y va a activar todo esto, y yo creo que, perdón, ahí es cuando se va a empezar a montar el jaleo verdaderamente fuerte, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en España, pasando un poco a la astrología mundial, algún pequeño inciso de astrología mundial, porque nos puede ayudar muy bien a entender esta triple conjunción, ¿no? Lo estamos viendo ahora con digamos, el colapso de la derecha española, precisamente porque se han abierto temas de corrupción y se lo están lanzando unos a otros a la cabeza. Y vemos que esos Venus, ¿no? Gente que teóricamente se tenían que llevar bien, tenían vínculos, tenían que ser amigos, amigas, tenían que quererse, Venus, que de repente están sacando toda la basura relacional que había entre ellos, ¿no? Lo vemos también en el tema de la Iglesia, ¿no? Como la posible investigación por parte del Estado de todos los cientos, miles de casos de pedofilia y de abusos por parte de la Iglesia Católica en España, está también creando un cisma dentro de la Iglesia, ¿no? Y lo vemos, es típico de Plutón, es el colapso. Plutón se carga los organismos corruptos por colapso, ¿de acuerdo? O sea que ahí vemos esta triple conjunción ya funcionando delante de nosotros, no tenéis más que abrir los periódicos y veis como hora tras hora el edificio se va cayendo, víctima de su propia corrupción interna, ¿no? Bien, pero en una, digamos, en una nota más optimista, más personal, a nivel personal, de ti, de mí,
de todas nosotras. ¿Cómo, mm, ¿Qué podemos sacar en claro de esta conjunción? Que es fortísima, yo diría es una enorme oportunidad personal, porque realmente con Marte y Venus, los dos planetas, yo diría, súper personales, ¿no? Conjuntos con Plutón, de algún modo, es la posibilidad de empoderarnos a nivel vincular, de darnos cuenta del poder del vínculo, de que cuando creemos vínculos sanos, fuertes, desde el interior de nosotros mismos, desde el lado, yo diría, real, porque Plutón es el principio de realidad psíquica, desde cuando creamos vínculos desde lo que realmente somos, hacia lo que realmente es la otra persona, y lo mismo cuando establecemos una acción que se basa en lo que realmente necesitamos penetrar, ocupar, para nuestro, yo diría, para nuestra supervivencia, porque Marte es el planeta que nos hace ocupar espacios para garantizar nuestra supervivencia. Entonces, cuando realmente hemos empoderado nuestro Marte y nuestro Venus, yo diría que estamos en el camino de realmente desplegar nuestra carta natal. Estamos dando un poder enorme a Venus y a Marte. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, pues claro, vivimos también, no hay que olvidarse lo que está sucediendo, hay que poner el contexto general. Vivimos ya en un momento muy acuariano. Daos cuenta que ya la música de fondo de estos 20 años, del 2020 al 2021, 2040, lo marca la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario. Y además, encima, durante todo este periodo que vamos a vivir ahora, hay todavía muchos planetas en Acuario. Es decir, que de algún modo lo que estamos viviendo es este estallido de corrupción. Claro, lo estamos viendo desde la óptica también acuariana, es decir, la transparencia, la necesidad de transparencia, la necesidad de dejar de considerar a la gente como idiotas, básicamente dejar de considerarnos personal y colectivamente como una banda de idiotas manipulables, ¿no? Y entonces, bueno, daos cuenta también, es interesantísima esta triple conjunción, porque también vemos que están juzgando a los Trump y tal, es decir, hay mucha gente que representa, yo diría, el núcleo duro de la corrupción en nuestros sistemas. Aquí en España toda la derecha, a la izquierda también, pero la derecha, digamos que es los que tienen la patente, digamos, ¿no? La Iglesia, el mundo del trumpismo en Estados Unidos, cómo realmente están siendo, de algún modo, sujetos a un escrutinio y a un colapso, más tarde, más temprano. Y cómo realmente todo esto está surgiendo porque mucha gente ha dejado de respetar la ley del silencio. La omerta, la ley del silencio, las leyes mafiosas, que es Plutón. Plutón es el que pone de algún modo visibiliza todas estas leyes del silencio, ¿no? Lo vemos en los escándalos de la derecha en España, ¿no? Como todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo estaba callado. Y de repente hay alguien que rompe esa ley del silencio y que empieza a sacar trapos sucios, ¿no? Y es lo que sucede cuando empiezas a sacar trapos sucios, pues es una, digamos, una reacción en cadena. Cada vez van a ir saliendo más y más y más trapos sucios, ¿no? Y esto nos va a suceder también a nivel personal nuestro. Lo que está siempre, el mundo es así. Lo que sucede fuera es como lo que sucede dentro. Nosotros también vamos a estar sacando nuestros trapos sucios venusinos y marcianos, ¿eh? Bueno, vamos a entrar ya a la luna, 34 minutos para llegar al tema central, que es la luna nueva, el novilunio. Es un novilunio muy interesante. Daos cuenta que tenemos el Sol, la Luna, en el grado 12, casi perfectamente conjuntos a Júpiter, en el 14 de Piscis, y conjuntos ya de lejos, pero conjuntos, irán entrando en conjunción a lo largo de los próximos días, a Neptuno.
es una especie ya de, yo diría que la conjunción Júpiter-Neptuno con este novilunio y con el hecho de que el Sol y la Luna van a estar transitando por ahí, yo diría que es la inauguración oficial de esta conjunción Júpiter-Neptuno, de la que os hablé en el vídeo sobre el año 2022, o sea que os remito a ese vídeo si queréis más información sobre esto, ¿no? Aunque hablaré con más detalle en los próximos vídeos también, ¿no? Pero básicamente es esta capacidad de, digamos, de vivir tus sueños, de hacer grandes tus sueños, pero claro, son sueños piscianos, son sueños colectivos. Es posible que sean sueños personales nuestros, pero son sueños que hemos pescado, nunca mejor dicho, del inconsciente colectivo y hemos hecho nuestros, ¿no? Es un momento en que vamos a ser muy conscientes con este novilunio, vamos a ser muy conscientes de que estamos pescando en las aguas infinitas, creativas, sanadoras, sobre todo sanadoras, reparadoras, piscianas, para ir creando, yo diría, objetos piscianos, para ir creando un ciclo, porque claro, aquí es un novilunio, una luna nueva, se abre un ciclo, se siembra una semilla pisciana. Y estos objetos, estas plantitas, estas semillas piscianas, que son, pues son, bueno, imágenes, sueños, expresiones más o menos artísticas, de una enorme complejidad, de una enorme, yo diría, complejidad a nivel de dimensiones, porque lo pisciano integra todas las dimensiones posibles. Piscis, yo siempre digo, Piscis no es un signo, Piscis es el resumen de los 11 signos precedentes, el resumen y la quema final de la energía de los 11 signos precedentes. Piscis se alimenta de la liberación de las formas que le preceden, de todas las energías que le preceden. Piscis es la enorme final liberación energética. Y entonces Piscis es la aceptación de todo. Piscis es el signo que teóricamente debía ser el menos en el juicio, porque es el signo que va a aceptar todo, que está por encima del bien, del mal, porque todo eso son formas, son reglas morales. Piscis dicen, no hay bien ni hay mal. Entonces, ¿cómo podemos de algún modo extraer esta energía? Pues yo os diría lo siguiente, por supuesto, como siempre os diría, bueno, mirad en qué casa cae esto, porque en ese área de experiencia es donde va a sembrarse esa enorme semilla pisciana. Por supuesto, todos, de nuevo os digo, todos los que tengáis planetas en los signos mutables, sobre todo en torno al grado 7-8 hasta el 20 y tantos de los signos mutables, Piscis, Virgo, Géminis, Sagitario, seréis los más afectados. Pero también los que tengáis un Neptuno prominente, un Júpiter prominente, etcétera, porque van a estar muy activados estos dos planetas, ¿no? Bien, pero ¿cómo podemos pescar esta energía? Básicamente dándonos cuenta de que el concepto de perfección es un concepto abstracto. Es útil hasta que deja de serlo. De que cada uno de nosotros somos, yo diría, santamente imperfectos. De que nuestra gracia, nuestro estado de gracia, consiste en ser imperfectos. Y de que la imperfección, igual que el caos, la imperfección es una forma de perfección que no vemos. El caos es una forma de orden que no vemos, que no conseguimos de alguna manera percibir. Con toda esta energía en Piscis, es un regalo del cielo porque nos va a permitir ver que estas imperfecciones, ver que este caos es orden, que estas imperfecciones mías, tuyas, de tu pareja, de tus hijos, de quien sea, son realmente perfecciones. Esto es muy sanador, es muy curativo. ¿Por qué? Porque dejamos
de vivir tensos, apegados a las formas, esclavizados por nuestros filias y fobias, nuestros odios y nuestros amores. De algún modo darnos cuenta de que lo cotidiano es la magia. La magia es lo cotidiano, la magia es lo que inunda todo. Estar listos para hacer actos de fe. Actos de fe, cuidado, la fe no tiene nada que ver con la bazofia de las religiones oficiales, el cristianismo, el islam, el judaísmo, que no es fe, es sumisión ciega, es el plegarse frente a la voluntad de oligarquías religiosas, económicas, políticas. No, yo estoy hablando de una fe que es una fe que es mística, que es la fe en la vida. El darnos cuenta de que la vida nos da en cada momento lo que necesitamos, no lo que queremos, no lo que queremos, no lo que deseamos, sino lo que verdaderamente necesitamos. Y cultivar este estado de apertura total a los otros, a la vida, a nosotros mismos, apertura al caos, de dejar de lado dejar ya muy detrás el juicio. Y sobre todo, porque es un momento increíblemente potente, porque daos cuenta de que tenemos a Júpiter ahí. Además, toda esta lunación se da en sextil con Urano. Os dais cuenta que Urano lo tenemos ahí a 12 grados, justo un sextil perfecto con Urano. Es decir, que va a ser una aceptación del caos, de la imperfección, un upgrade de algún modo. Vamos a hacer un upgrade de muchas situaciones que pensábamos que eran caóticas, imperfectas, a darnos cuenta de que realmente hay como una energía muy trascendente en todas ellas. Hay una lección de la unidad del mundo, de la unidad de todas las cosas. Fijaros en eso, en todo lo que pensamos que es caótico, que es imperfecto, proceder a su aceptación, de algún modo, y darnos cuenta de la unidad, de que es necesario, de que la víctima necesita al verdugo, de que el verdugo necesita a la víctima, de que verdugo y víctima son uno solo, finalmente, ¿no? Entonces, además, con este sextil con Urano, es un momento, digamos, también muy progresista, muy abierto, muy, digamos, positivo de cara al cambio, y sobre todo un momento de oportunidades, porque Urano nos va a hacer ver cosas que antes no veíamos. Urano es esa luz que aparece en la oscuridad, ese rayo, ese destello que nos ilumina en la oscuridad. Entonces, muy interesante este sextil con Urano, porque de alguna manera nos va a activar la capacidad de ver una oportunidad en esta apertura, yo diría, mística, espiritual, pero al mismo tiempo cotidiana. Y luego también es un tiempo para concebir grandes sueños, para de algún modo empezar a pensar en cómo materializo o cómo voy de algún modo hilvanando estos grandes sueños, que es Júpiter-Neptuno. Os he dicho que esta lunación es el inicio oficial de la conjunción Júpiter-Neptuno, ¿no? Y lógicamente este sextil Urano-Júpiter de lo que nos habla también es de que va a haber posibilidades interesantes a nivel profesional, a nivel personal, a nivel económico también, no lo olvidemos. Y como todas las lunaciones, tienen un ciclo que muchas veces es de 6 meses, es decir, lo que comencemos ahora, la semillita que plantemos ahora, va a portar frutos con la lunación de septiembre, la luna llena de septiembre. Ahora no sé cuándo es, pero así el 10 de septiembre, lo tengo aquí anotado, el 10 de septiembre. O sea que atentos, porque sobre el 10 de septiembre probablemente con esa luna llena recojamos los frutos, ¿no? Bueno, es una energía como muy limpia, muy fresca, muy sanadora, que yo creo que necesitamos absolutamente todas nosotras después de lo que hemos pasado estos años. Tengo la impresión de que nos va a venir muy bien, porque además está Júpiter, que nos hace
de algún modo, darnos cuenta que hay que ser optimistas finalmente, que hay que tener fe en la vida, y de que en medio del ruido, los chirridos, ¿no?, de la cuadratura Saturno-Urano, que es muy seca, que es muy chirriante, lo estamos viendo, ¿no?, con la guerra o la posibilidad de guerra en Ucrania, todo esto, ¿no? Entonces, en medio de los chirridos de esta cuadratura, tomarse el tiempo de iniciar algo que supere todo este ruido, este miedo, toda esta agresión, y abandonarse a esta poderosa energía sanadora, aprender la sabiduría del abandono, el poder sanador del acto de fe, de la fe en la vida, y ocuparse fundamentalmente, Piscis, es la salud del alma, es la salud del alma. Y claro, la salud del alma de Piscis se refleja en Virgo, que es la salud del cuerpo. Entonces lo veremos como probablemente en torno a esta lunación es una muy buena oportunidad para iniciar un acto de, digamos, de contacto con la salud de nuestro alma, de preocuparnos o de ocuparnos de algún modo de la salud de nuestra alma, y que veremos cómo esto redunda, casi me llevo el micrófono por delante, cómo esto redunda en un beneficio para nuestro cuerpo, que lo veremos dentro de 6 meses, lo apreciaremos ya de una forma mucho más clara, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Pues bueno, nada más. Ahora, los que no os gusta la astrología mundial, ya podéis desconectar y tal. Os dejo abajo el link con mis cursos. Por cierto, os digo que estoy renovando ya muchos de los cursos que tengo. Los que los habéis comprado ya no tenéis que hacer nada. He creado vídeos nuevos con mejor imagen, con mucho mejor sonido. Y la noticia interesante es que incluyo también el texto de lo que estoy diciendo, porque así podéis ver lo que, de algún modo, lo que estoy diciendo. Una transcripción de lo que he dicho está debajo del vídeo, ¿no? Bien, astrología mundial. Bueno, lo primero que me viene a la mente en la astrología mundial es, lógicamente, la pelea de gallos entre la OTAN y Rusia, ¿no? Y es muy interesante ver cómo el vídeo pasado os dije cómo era realmente coherente, ¿no?, que fuera Ucrania, porque Ucrania es una enorme llanura cerealística, que es Tauro, y aquí lo que quería describiros un poco más, ya con más profundidad, es que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 viejos dinosaurios. Uno es la OTAN, y el otro es el imperio ruso, el imperio soviético, ¿no? Que son 2 viejos dinosaurios. La OTAN estaba, si lo hubieran dejado tranquila 10 años más, hubiera desaparecido por aburrimiento, hubiera muerto diría por falta de interés, ¿no? Pero ahora Putin ha contribuido activamente a despertarla de un largo sueño. ¿Y quién ha despertado a la OTAN de su largo sueño? Otro viejo monstruo, que es el sueño, la fantasía de la recuperación del imperio ruso, soviético, llamadlo como queráis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues eso, 2 viejos dinosaurios enfrentándose en Tauro y usando curiosamente medios muy uranianos, porque si os dais cuenta, para mí, todo este despliegue de cientos de miles de tropas y tal, yo espero que no lleguen nunca a entrar en acción, porque sería la mayor catástrofe de nuestro siglo, sin duda alguna, cientos de miles de muertos, millones de desplazados, en fin. Yo espero que ya hayamos aprendido a dejar este tipo de barbaridades detrás, ¿no? Y sería malo para todos, sería muy malo para todos, pero sobre todo para Rusia, en el largo plazo. Pero realmente la guerra ya está teniendo lugar. Hay una ciberguerra. El otro día lo visteis con la lunación, con la luna llena en Leo, el 16, si no recuerdo mal, se produjo un ataque, digamos, a gran escala. De hecho, parece ser el mayor ataque que ha sufrido Ucrania en toda su historia, un ciberataque, ¿no? Es decir, que la guerra ya está teniendo lugar. Es una guerra uraniana, es una guerra también de desinformación, de fake news, de ciberataques, este tipo de cosas. Bien,
Y otra cosa que está clara es que esta guerra uraniana va a durar todo este año. Va a durar todo este año. ¿Por qué? Porque la cuadratura va a estar ahí hasta finales de este año. E incluso va a haber momentos de muchísima tensión, de mucha tensión, como por ejemplo ahora estos días en torno a la lunación con el paso de Marte. Cada vez que haya tránsitos de Marte, bien sea por Urano, por Saturno y tal, se va a activar esta tecnoguerra. Cada vez que haya lunaciones, eclipses, que va a haber varios este año, o aspectos con el eje nodal. Es decir, que va a ser un año muy tenso hasta el final del año, hasta noviembre, diciembre, va a ser muy tenso. Probablemente vivamos momentos de cuasi guerra, de escaramuzas, de tal. Pero efectivamente hay una guerra en marcha, pero claro, no es una guerra con divisiones acorazadas y esperemos que siga así. Bien. Seguimos a nivel de astrología mundial, seguimos con las criptomonedas, siguen cayendo. ¿Y por qué están cayendo? De nuevo, es la cuadratura Saturno-Urano. Yo creo que también este proceso va a seguir todo este año. Pues están cayendo por varias razones, porque lógicamente han dejado de ser un valor seguro, empieza la gente a darse cuenta que no hay nada detrás de ellas, y segundo y más importante, americanos, los rusos, europeos, los chinos ya lo han hecho, van a empezar a emitir legislaciones no restrictivas, pero sí de control, Saturno en Acuario, de control de todos estos fondos, lo cual les hace perder atractivo. Eso lo primero. Y lo segundo, tanto Estados Unidos como Europa, como Japón, prácticamente todas las grandes, yo diría, potencias emisoras de moneda, están preparando lo que se llaman las CBDCs, el Central Bank Digital Currency, que es decir, las monedas fiduciarias, las monedas fiat, el dólar, el euro, el yen, etcétera, el British Pound, la libra y todo esto, emitirlas en forma digital. Con lo cual, claro, los bancos centrales van a considerar las cibermonedas como una competencia y van a legislar contra ellas. De manera que, bueno, vamos a seguir teniendo todo este panorama del mundo digital, va a seguir estando muy, muy movido todo este año, ¿no? Bien. Volviendo un poco a la vieja conjunción Plutón-Saturno-Júpiter del 2020 en Capricornio, ¿os acordáis que os comenté? Vamos hacia una polarización, esta polarización va a durar cientos de años. Y vemos cómo está ya tomando forma claramente con la alianza estratégica China-Rusia, que ya empieza a tomar forma de verdadera alianza estratégica, y cómo estamos ya, digamos que las líneas de la polarización ya se están formando de una forma muy neta. Hay varios países que están ahí en la cuerda floja, Argentina, entre otros. En fin, hay varios países que están todavía en la cuerda floja de si van de un lado o van del otro, ¿no? Del bloque ruso-chino o del bloque occidental. Pero bueno, esta es la fragmentación que vamos a vivir en los próximos siglos, la gran línea divisoria, ¿no? Bien, y luego también, pues, lo vemos también como dentro de la Unión Europea también se está dando esto. Polonia, Hungría, que están pensándose si se quedan o se van de la Unión Europea, o la Unión Europea que está pensando en si las deja estar y cómo las deja estar, porque poco a poco, conforme el tiempo pase, va a surgir la necesidad de definir en qué lado está cada uno. Bien. Y sí, comentaros eso, que os acordáis, ¿no?, que en el año 2020 mucha gente decía, no, ¿cuándo van a volver a ser las cosas como eran antes? Yo quiero que todo vuelva a ser como era antes, ¿no? Y ya nos estamos dando cuenta de que el mundo ya no volverá nunca a ser como era antes. ¿Por qué? Porque una conjunción Plutón-Saturno, Plutón-Saturno-Júpiter, nodo sur, en Capricornio, crea cambios estructurales, es Capricornio, cambios que duran, si no para siempre, para muchos, muchos años, ¿no?
Bien, y vemos incluso también con Plutón en Capricornio cómo se está llevando por delante, de forma también inmisericorde, algunas redes sociales. Ahí tenemos a Caralibro, no digo su nombre porque una vez hice un comentario diciendo su nombre y me bloquearon el vídeo. Entonces vemos como Caralibro está empezando ya a, de algún modo, el problema de Caralibro es que han surgido muchas redes especializadas y que la gente se encuentra mejor en esas redes como YouTube, Spotify, etcétera, que en Caralibro, donde básicamente lo que hacen es robarte todos tus datos personales y hacer negocio con ellos, ¿no? Lo hemos visto como Texas, el estado de Texas, ha demandado a Caralibro por comercializar datos biométricos, como Caralibro amenazó a la Unión Europea con irse y la Unión Europea dijo, pues usted, mira, ahí tiene la puerta cuando quiera. Entonces vemos cómo Plutón en Capricornio está haciendo también su trabajo con instituciones digitales, ¿no? Bueno, y lo que os decía antes, ¿no? Es Plutón en Capricornio estos 2 años van a ir sacando muchísimo. Veis lo que sucede en Canadá, que prácticamente cada semana encuentran una nueva fosa común de niños indígenas que fueron muertos o asesinados o lo que sucediera en las instituciones católicas, ¿no? Es decir, realmente Plutón en Capricornio va a hacer que muchas instituciones colapsen, ¿eh? Yo pienso una de ellas será la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a salir terriblemente tocada, no se va a recuperar de este tránsito, ¿eh? Y USA, sí, hablé de eso en un vídeo especializado, hablé de USA, de Estados Unidos, en el vídeo pasado, pero daos cuenta que esta conjunción Plutón, Venus, Marte sucede exactamente sobre el Plutón de Estados Unidos. Yo creo que, porque esta es la primera de 3, va a haber este año tres pasos de Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, el primer paso, la primera conjunción, el primer retorno, de algún modo es un poco como la apertura de una película, es donde es la exposición, digamos, ¿no? Sabéis que en las obras de las novelas, en las películas, tienes exposición, nudo y desenlace, ¿no? Entonces el primer tránsito es la exposición. Nos van a enseñar de qué va el tema, nos van a enseñar a los actores, nos van a empezar a enseñar de qué va la cosa. Esta primera conjunción, estos días vamos a ver un poco, vamos a ir viendo los actores, vamos a irnos familiarizando en el marco americano cuáles son los actores que van a proceder. Claro, un retorno de Plutón no va a acabar con pequeñas medidas cosméticas, con una tirita por aquí, una tirita por allá, requiere medidas absolutamente, yo diría, de refundación profunda, ¿no? de la política, la economía, la sociedad americana. Pero iremos hablando de eso porque lo vamos a tener, va a estar muy activo todo este año y hasta la tercera conjunción, que no será hasta final de año, yo pienso que no lo habremos visto todo. Bien, Urano en Tauro, estoy ya cansado, ¿no? de hablar de Urano en Tauro, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Vemos los incendios en Argentina, en la provincia de Corrientes, las inundaciones en Brasil, la sequía en España, algo absolutamente inaudito, llevamos meses sin que caiga una gota de agua, las tormentas terribles en la costa de Gales, en el Reino Unido, las tormentas más fuertes de las que se tiene constancia, las que se tiene registro en el Reino Unido, por no hablar ya del famoso el Doomsday, el glaciar del día del juicio final, que deja de ser ya como diría yo, una urban legend, una leyenda urbana, y empiezan ya muchos científicos a preocuparse muy seriamente porque eso va a liberar el día que se abra, y hay científicos que piensan que puede ese glaciar en la Antártida puede liberar el hielo, una superficie de hielo equivalente a Florida, al estado de Florida, y este hielo puede llegar a subir cerca de 3 metros el nivel del mar en todo el mundo, que no estoy diciendo que vaya a suceder mañana, pero sí en un futuro
relativamente cercano, entre 5 y 10 años, por no hablar de la amenaza del permafrost, que es el permanent frost, los hielos permanentes, ¿no? Que daos cuenta que solo en la Unión Soviética, el permafrost de la Unión Soviética o de Rusia representa el 24% de la Tierra emergida en el hemisferio norte. Es decir, como todo América del Sur, Sudamérica y América Central. Y toda esta superficie que está ya comenzando a derretirse, pues va a liberar metano, que es un gas de efecto invernadero, incendios, todas las centrales nucleares que están en esta zona, pues pueden empezar a tener problemas, los gasoductos, los oleoductos, etcétera. Es decir, que estamos verdaderamente viviendo los últimos días yo diría, en que podemos mirar para otro lado, tarde o temprano, es cuestión de 5 o 10 años, todo esto va a tener un impacto brutal en nuestro día a día. Bueno, pues he conseguido, sí, pasar de 1 hora, no quería hacerlo, pero bueno, ahí está. Os recuerdo el Congreso de Málaga, en el que hablaré de la Edad Dorada, es un tema fantástico, precioso, porque es de los nuevos ciclos, las nuevas aperturas de ciclos, la nueva era de aire. De algún modo haré en este congreso un resumen de lo que va a ser mi trabajo en los próximos 8 o 9 años, ¿no? mis líneas de investigación. Bueno, pues os dejo aquí abajo el enlace para, si queréis informaros sobre este congreso en Málaga, el 17, 18 y 19 de junio, el enlace con mis cursos, todo eso, y nos vemos dentro de unos días. Espero que aprovechéis de verdad esta lunación en Piscis para contactar con el poder sanador de esta luna, de este sol, de este Júpiter, de este Neptuno, para que podáis sanar vuestra alma, para sanar vuestro cuerpo, que falta nos hace. Un abrazo a todas, a todos y hasta pronto.